Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Hoy estamos en lunes 21 de octubre, nuestra sesión del grupo de autoayuda, para los que se vayan conectando, para los que vean posteriormente esta transmisión. Y los que son nuevos, pues sean bienvenidos a este pequeño espacio en donde nosotros practicamos o trabajamos con el estudio de los 12 pasos y constantemente pues tratamos de transmitir lo que dice un poco el enunciado de los 12 pasos inicialmente de AA, pero de las agrupaciones que se manejan con los pasos. Dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza para encontrar la solución de un problema común. Muchos piensan que solo el problema común es dejar de beber. Para los grupos de neuróticos anónimos, el problema común es dejar de sufrir en sus emociones. Para los grupos de coda o codependientes, el problema común que los reúne es pues aprender a poner límites, Al-Anon y todos aquellos grupos que practican los 12 pasos. En este grupo, pues como habemos de todos, seres humanos imperfectos, pues la finalidad de este grupo es, dice un poco el programa, estaba leyendo el otro día en un libro de Al-Anon, que el programa de 12 pasos lo que buscaba era darnos herramientas para aprender a vivir. Y el 12º paso dice que después de la práctica de todos los pasos encontrarás una vida útil y feliz. Bueno, pues hemos estado hablando de las crudas emocionales, el lunes pasado hablamos un poco de las exigencias irracionales y hoy quiero regresarme un poquito para hablar sobre lo que es el sano juicio. El sano juicio viene en el segundo paso de los 12 pasos y el enunciado dice que llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y hoy hablaremos de qué es el sano juicio, entendiendo que todos los seres humanos, yo estuve buscando en el diccionario y en algunos puntos qué significaba sano juicio la palabra en conjunto. No hay ninguna descripción en conjunto, solo pues la palabra sano viene del latín de sanitas, que significa sanidad, estar bien, ¿no? Y juicio en el diccionario de la Real Academia de Española dice que es cordura, discernimiento, entendimiento, inteligencia, prudencia, sensatez, madurez, razón, opinión, verdad, resolución, proceso, causa, que son algunos de los diferentes conceptos que vienen en el catecismo. Ok, el programa de los 12 pasos, nosotros el viernes estábamos terminando el último taller que hicimos del cuarto y quinto paso. Y en la última sesión yo les comentaba un poco de lo que son las dimensiones del ser humano. Nosotros tenemos 3 dimensiones, por decirlo, ¿no? La dimensión física, que es el cuerpo visible, la materia, lo palpable, lo tocable. La dimensión psique, de la psique, o psíquica o mental, que habla un poco de lo que es la mente, lo que estudia un poco la psicología, la psiquiatría, y pues ciertas áreas, las neurociencias, que estudian un poco esta parte de la psique del ser humano. Y la tercera dimensión del ser humano, pues es la dimensión trascendental, espiritual, que nos habla del concepto del alma, del ser, de la esencia, del espíritu. Cuando nosotros hablamos de sano juicio y cuando la literatura habla de sano juicio, tiene 2 palabras bien importantes que tenemos que entender y estudiar. Uno, dice que solo Dios nos puede devolver el sano juicio. Yo les decía en la sesión del taller, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser inteligentes. Un ejemplo, la inteligencia es un don del Espíritu Santo, si tú lo quieres ver. Creo que sí, la inteligencia. Creo que es la sabiduría. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú vas a un Pentecostés y el Espíritu Santo reparte dones, uno de ellos es la sabiduría. Y es para todos. Y todos en el momento de estar en conjunto con el Espíritu Santo, en tener, como dice
el diccionario: discernimiento, inteligencia, sensatez, madurez, cordura. A través de ese desarrollo podrás tener el sano juicio. El Espíritu Santo es para todos. Que todos lo utilicemos, pues no, ¿verdad? Tú puedes tener mucha inteligencia, mucho conocimiento, inclusive el paso lo dice, pero el conocimiento tiene que ser trasladado a la vida. Perdón. Y que en este caso dice que el único que te puede dar el sano juicio es Dios. El sano juicio no depende de leer libros, no depende de qué tan inteligente seas, qué tanto conocimiento tengas, qué tantos libros leas. La madurez se va dando con el desarrollo emocional, intelectual y con pues las vivencias que tenemos, nuestra personalidad, nuestro entorno. Entonces, lo que nos dice el paso, una de las cosas principales es que solo Dios nos puede dar el sano juicio. Y si tú estás lejos de Dios, pues va a ser más complicado que lo encuentres. De hecho, la literatura dice, nosotros nos enfrentamos ante la condición humana, las debilidades humanas, los instintos, los vicios, los placeres. Y si tú solo quieres vencer eso humanamente posible, pues puede que lo logres a fuerza de voluntad o puede que lo logres en algún punto. Pero tienes que estar bien consciente que para eso necesitas a Dios, dice el paso, ¿no? O sea, nosotros luchamos contra los vicios, el alcohol, astuto, desconcertante, poderoso, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres, así lo menciona. Y entonces el paso dice, cuando tú llegas a un grupo te dicen que solo un Dios o un poder superior, en este inicio apenas empiezan a hablar del poder superior, te podrá devolver el sano juicio. Y el sano juicio, dice este paso, que el Dios o tu poder superior te podrá quitar la obsesión de beber. Solo Dios te puede quitar esa obsesión. Solo Dios te puede quitar la situación que te traiga aquí. La obsesión por una persona. Solo Dios te puede quitar la debilidad por un vicio, por una conducta. El otro día me escribió una señora y me decía que qué difícil se le hacía dejar de ser codependiente de su hijo, soltarlo, su hijo consume sustancias y que ver que su hijo sale de su casa y ella detenerse para no tener este impulso de quererlo rescatar o ir detrás de él o quererlo cuidar. Entonces me decía, ay, Rebeca, es que qué difícil es, o sea, sé que tú me dices que es lo correcto y lo que me he informado dicen que es lo correcto, pero me parece muy difícil. ¿Qué difícil es eso? Ahí es donde tenemos que entender, para controlar ese tipo de impulsos, obsesiones, conductas que nos hacen daño, solo Dios nos puede dar esa fortaleza, solo Dios te va a dar ese juicio, solo Dios te va a dar ese discernimiento. Y si tú no estás cerca de Dios, o si no lo conoces, o si no tienes una relación con Dios, pues se te va a hacer bien difícil. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, confías. Hoy ponía yo un post en la página, ¿no? Tanto la fe como el miedo te piden creer en algo que no ves, tú eliges en lo que crees. Pero si tú te pones a observar tus pensamientos y te pones a ver tus diálogos internos, para ti es bien fácil creer en el miedo y en la inseguridad y en la ansiedad y en la tristeza. Y te cuesta un chorro de trabajo creerle a Dios, tener fe, tener un pensamiento positivo. Hoy hablaba me fui a comer con un amigo y hace un año generalmente comemos, nos vemos regularmente, pero de ir a comer y tomarnos tiempo. Y me decía, dentro de mis propósitos en este año fue dejar de ser negativo, fue dejar de quejarme. Y he luchado, Rebeca, y la verdad es que yo le he notado los cambios. Y yo le decía, pues yo sí te los veo y te felicito. O sea, antes hablar contigo era sentir estas pláticas de... Y ahora no, le dije, te ves más relajado, te ves más positivo. Me decía, es que me he alejado de personas, he leído mucho, me he acercado más a Dios y entonces me estoy sintiendo mejor. Y cuando el programa nos dice que algunos de nosotros tenemos que llegar por ese camino para encontrarnos con Dios, porque el paso no solo habla de, tengo que tener sano juicio. Pues sí, pero el sano juicio tiene que ver un poco como dice aquí, dice, la indiferencia, las fantasías, la autosuficiencia, los prejuicios,
la oposición obstinada y estos son algunos de los grandes obstáculos que tenemos para encontrar la estabilidad emocional. Y entonces, cuando nosotros hablamos de lo que dice el diccionario, que tienes que tener la capacidad de pensar, de madurez, de decidir, el sano juicio, en resumidas cuentas, como dicen algunos en algunas sesiones, es pensar, hablar, sentir y hacer lo mismo. Porque piensas una cosa, hablas otra, sientes otra y haces otra. Yo hoy también ponía un post en la página porque en la semana estaba hablando con un señor y me decía, es que yo amo mucho a mi esposa, no te equivoques, estoy muy enamorado de ella. Y yo le decía, pues tienes un amor muy raro porque pues no se te nota en hechos, o sea, interiormente tú me puedes decir que la amas un chorro y estás súper enamorado de tu pareja. Exteriormente no se nota ni en tus hechos, no se nota ni en tus actos, no se nota en tus palabras, no se te nota, o sea, aunque tú me digas yo la amo, pues ¿cómo te creemos, güey? O sea, le decían, no, o sea, tú puedes, de hecho es el gran reto que dice la teología del cuerpo. La teología del cuerpo dice, el ser humano en su interior es inmenso. Nadie nos conoce el interior, inclusive nosotros constantemente nos echamos clavados al interior y vamos descubriendo algo más de nosotros mismos, conforme tú vas teniendo este proceso de autoconocimiento. Pero exteriormente nosotros solo mostramos lo que queremos, nadie puede ver más allá, que yo sepa, ¿verdad? Entonces, el reto, dice la teología del cuerpo, es exteriorizar el interior. Y yo interiormente, pues me siento muy alegre. Exteriormente, pues avísale a tu cara, ¿no? Yo a veces les digo a algunos, pues avísale a tu cara porque no se te nota. Interiormente yo digo que amo a mi familia y que todo lo que hago es por el amor a mi familia. Exteriormente, como lo digo o como lo dice un poco el programa, en este equilibrio de sano juicio, hacer, pensar, decir y actuar, pues tendría que ser congruente lo que siento en el interior con lo que hago en el exterior. Y no lo somos. Las personas que tienen un problema de adicción, en el interior lo quieren dejar, exteriormente no pueden. Eso es lo que nos dice el paso. Tú no tienes ese equilibrio, no tienes ese sano juicio. El que quiere dejar las compras compulsivas, interiormente sabe que las tiene que dejar en emociones, en sentimientos, en pensamientos, pero en el momento de llegar a la acción exterior, no puede. No tenemos esa unidad, no tenemos ese sano juicio, es lo que nos dice el paso. Para ti, humanamente, se te va a hacer muy difícil ganarle a una conducta, a una adicción, a un comportamiento, mientras no tengas este equilibrio, mientras Dios no te dé esta capacidad o esta fortaleza interior para ganarle a las conductas o para ganarle a los sentimientos o para ganarle al problema que te tenga o te quite la paz. Y entonces, un poco lo que nos dice el paso es eso. Dice que para tú llegar al sano juicio, o para tú llegar, porque es un gran dilema para muchos que llegan por primera vez a un grupo y que les digan, bueno, pues bienvenido, pero solo Dios primero el primer paso, ¿no? O sea, ya te diste cuenta que no puedes, puedes llegar al punto de reconocer que tienes un problema y que no lo has podido controlar. El primer paso también dice que ¿quién de nosotros está dispuesto a admitir o a decir que está mal? ¿No? Y entonces dice el segundo paso, cuando tú ya estás un poquito consciente que no puedes, que has intentado y no puedes, pues derrótate. Y el segundo paso dice, bueno, entonces necesitas tener equilibrio, sano juicio, cordura. Y ese solo te lo va a dar un poder superior, porque nosotros, o sea, yo a veces le digo a la gente, tú puedes venir a terapia y yo te voy a dar información y es como irte acompañando en cruzar un puente, pero la realidad es que el puente lo cruzas tú. Yo te puedo decir por dónde, yo te puedo decir los pasos, yo te puedo mostrar diferentes caminos que muchos testimonios han recorrido, pero tú lo decides a tu paso, a tu ritmo y el proceso es tuyo, porque no podemos forzar a nadie. Y aunque quisiéramos forzar, no se puede. Ojalá. Yo tengo muchos en terapia que tengo una chava que está en una relación muy conflictiva con su novio,
y le genera mucha angustia, le genera mucha ansiedad, le quita la paz, la trata muy mal y es muy fácil que la gente llegue y le diga, déjalo. Voy al punto, interiormente lo quiere dejar, exteriormente no puede. No puede ponerle un límite, no lo puede dejar. De repente llegan al punto de lo mal que se tratan, a faltarse al respeto, a decirse hasta lo que no. Terminan 3 veces a la semana de 7 días y terminan y vuelven y terminan y vuelven y bueno. ¿Qué más quisiera uno decirles ya? Y no. Esa fuerza a lo que se refiere este paso es que es ese pasito. Yo a mucha gente le digo a veces en sesiones, estás así, mira, a 2 pasos de que tomes la decisión, estás bien cerquitas de la línea del cambio, pero depende de ti. No sé qué tanta resistencia o qué tan adaptado estés en el dolor que estás, o qué tanto estés en una zona de confort dolorosa, o qué tanto miedo tengas para cruzar y tomar decisiones. Interiormente todo mundo sabe lo que tiene que hacer, exteriormente no podemos, y esa barrera que tenemos son los miedos, aquí lo dice, son los miedos, las fantasías, la indiferencia, las emociones, el pasado. Eso es lo que necesitas trabajar, y a lo mejor si lo quieres ver es como una barda que tienes que saltar, y a veces pues es muy fácil para los que están del otro lado de la barda un poco decirle, brinca, vente, ya lo hice yo, es bien sencillo. A lo mejor uno tampoco dice lo que le costó, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos estado en ese proceso y me incluyo. Y en esa parte creo que conforme vas adquiriendo esta fortaleza y como vas trabajando en tus emociones y como vas teniendo madurez y como vas teniendo equilibrio y como vas teniendo una relación con Dios, sobre todo, que es la más importante, pues estos pasos se harán más fáciles. Lo que dice entonces el paso menciona, dice, bueno, se te van a decir 3 cosas que tienes que entender para empezar a caminar al sano juicio, o lo que te ofrece el programa. Primera, no se te exige creer en Dios. Tú puedes estar en el grupo sin creer en Dios. Es válido. Inclusive hay un capítulo que habla de los agnósticos, de los ateos. Y hay mucha gente que inclusive va a terapia y no cree en Dios. Y en este caso ni modo que el terapeuta les diga, no, si no crees en Dios no te puedo dar sesión. No, está bien si no crees en Dios. No se te exige que creas en Dios por el momento. Inclusive no es mi chamba convencerte en que Dios exista o que creas en él o que tengas este proceso de evangelización. No, aquí no. El programa dice, tú puedes estar aquí, vas a sentirte comprendido a través de tus emociones, vas a formar parte de una comunidad, vas a tener este sentido de pertenencia, y a tu proceso y a tu paso quédate. No se te exige que creas en Dios. 2, dice, segundo, para obtener y conservar la sobriedad no hay necesidad de abarcar todos los 12 pasos de un solo golpe. Practica en el que vas. Inclusive no todos los abarcamos de un solo golpe, pero no te vayas sin practicar los pasos, no te vayas del grupo sin conocer el programa, no te alejes si crees que no has avanzado. No se te exige conocer todos los pasos, practica uno. Inclusive algunas partes de la literatura dicen que hay gente que, y lo digo sin herir susceptibilidades, pero hay personas que tienen 5, 10, 15 años en grupos tradicionales de 12 pasos y nomás dan un 12avo, nomás van y pasan el mensaje, porque en los demás ni se les nota, ni trabajan los defectos de carácter, ni hablan bien de Dios, ni se les nota una relación con Dios, y se pueden quedar toda la vida en un grupo. O sea, tú te puedes quedar sin practicar inclusive los pasos, y irte a hacer güey y tomar café, que yo lo hice muchos años en otros grupos. Pero también no se te asegura crecimiento, no se te asegura estabilidad emocional y no se te asegura sobriedad. Sobriedad de consumir, sí, emocional no lo creo. Y entonces dice, tú puedes estar en el grupo el tiempo que quieras, no necesitas practicar todos los pasos o puedes llevarlos gradualmente. Y tercero, todo lo que realmente se necesita para permanecer aquí es una mente abierta. Absténgase de discusiones inútiles. No nos interesa preguntarnos qué fue primero, si el huevo o la gallina.
Y mente abierta se refiere a una cosa. Uno de los principales conflictos que tenemos los seres humanos o de las barreras es el ego. Cuando tú vas a algún lugar y crees que sabes, no tienes una mente abierta. Porque entonces vas a juzgar y ver qué dice el otro y en tu interior dices, no, está medio güey, no sabe. Y dice ahí que tu mente abierta tiene que estar receptiva a escuchar las cosas, agarra lo que te sirve y lo que no, deséchalo. Pero no creas que tú tienes la razón en todo. Hay un autor que a mí me gusta mucho que lo menciona así. No te creas todo lo que escuchas aquí. Cuestiónatelo, investiga, abre tu mente, piensa, escucha a otros autores. Yo estoy muy consciente que no tengo ni AA tiene la panacea de la recuperación, ni es el único libro, ni nada. No son libros absolutos y no son los únicos que hablan de la recuperación. Abre tu mente y conoce más opciones, siempre y cuando tengas el discernimiento para no consumir todo a lo güey, porque creo que ahí es donde a veces somos medio débiles de mente. Lees un libro y, ay, te diste cuenta que esto, y luego o escuchas otro podcast y escuchas otro video. Mi querida Eli decía en el taller del que terminamos el viernes, pero ¿hasta dónde se pueden leer libros y escuchar podcasts y escuchar una cosa y otra y otra? Yo le decía, no, tú puedes oír 20 podcasts al día, leer 20 libros en un mes, o bueno, en un mes no, en un año. Que los leas solo te dan conocimiento. Vuelvo al punto, interiormente tienes mucho conocimiento, exteriormente hay que ver si se nos nota. Podemos tener mucho conocimiento y podemos tener mucha información dentro de nosotros, pero a lo mejor exteriormente en actos no se nos nota. Se nos nota cuando quieres entonces a través de tu ego mostrar que sabes, o a través de tus intenciones humillar al otro, o pues creo que más bien es la cuestión del ego, ¿no? Que yo puedo demostrar que sé más que tú. No lo aplico en mi vida, no me sirve mucho, o no se nota mucho, pero sé más que tú. Yo tenía un amigo cuando estábamos en los grupos tradicionales de 12 pasos, que estaba alguien dando la junta y mencionaba una frase, ¿no? De la literatura, y entonces él decía, libro tal, página tal. A veces hasta te decía el párrafo, o sea, libro tal, página tal, párrafo tal. Y todos volteamos así como de, no manches, se sabe toda la literatura de memoria, toda se la sabía. Pero en su vida, con su pareja, en su entorno y en su trato con los demás, pues no se le notaba los cambios y no se le notaba el conocimiento. Entonces, inclusive tú te puedes saber la Biblia de memoria. Ay, ¿de qué te sirve saberte toda la Biblia si no eres un testimonio? Y lo que nos dice aquí el paso es que abstente de discutir. Para que tú empieces a tener un sano juicio, hay que empezar a dominar el ego. El que cree que todo lo sabe, el que quiere tener la razón, el que le quiere ganar al otro. Si tú estás en ese punto, como dice aquí, no vas a llegar ni al sano juicio, porque todavía te domina el ego, todavía te dominan las emociones. Y el sano juicio, como dice el paso, es tener equilibrio interior y exterior. Yo traigo mucho esa palabra estos días, o sea, es que todo lo que resuena en mi interior se tiene que ver en hechos en el exterior. Si yo en mi interior tengo, no sé si les ha pasado, decía mucho un amigo mío que él salió de su trabajo y que vio unas flores y tenía la intención de comprarle flores a su pareja, ¿no? Entonces dijo, saliendo voy a comprarle unas flores a fulanita y voy a llegar y le voy a llevar las flores y se las voy a dar y la voy a abrazar, y bueno, se creó toda una historia, ¿no? Para empezar, se le olvidó, no compró las flores, llegó a su casa y hubo problema y todo, y entonces él decía, pero si toda la historia que yo traía en mi cabeza estaba re bien, todo por no comprar las flores. Y luego le decía a otro, no tiene que ver con las flores, tú hubieras llegado sin flores y tratar bien a tu mujer y decirle que la quieres y no generar problema y no pelearte por una estupidez. O sea, el problema no es las flores, el problema eres tú. Y entonces, pues obviamente fue una plática que teníamos y él decía, pero las flores hubieran resuelto el problema. Pues a lo mejor no, pero si no tenemos ese equilibrio, nos dice el paso, nosotros no vamos a llegar al punto de empezar a dar los siguientes pasos y sobre todo de tener esta capacidad de discernimiento.
El sano juicio es tener claridad, despertar la conciencia, esta capacidad de entonces analizar, pensar, razonar. Dice entonces el paso. Tenemos que entender que el programa o los pasos no nos hacen intolerantes. Los intolerantes somos nosotros. Desde el momento que tú dejas de discutir, empiezas a ver y sentir. A mí me gusta mucho esta frase. De repente la literatura tiene unos flachazos de frases que ayudan mucho. Y sobre todo en este punto. Desde el momento en que dejas de discutir, empiezas a ver y a sentir. Quita tu mente, quita tus juicios personales, aprende a tener un equilibrio y un sano juicio. Aprende a escuchar, aprende a estar consciente en el aquí y en el ahora. Aprende a quedarte callado. Yo hay gente que hasta en la misma sesión le digo, cállate, o sea, no te callas, o sea, no tienes tus palabras y tu mente va más rápido que cualquier plática, o sea, aparte de que cuando platico contigo, no me escuchas. Tú ya estás pensando qué me vas a contestar, o tú escuchas que te digo algo y tú ya estás pensando cómo justificarte y cómo defenderte. No se trata de eso la terapia, y nadie te está atacando, es tu mente. Y si eso te pasa en terapia, imagínate lo que te pasa con tu pareja, en tu compañero de trabajo, en el entorno donde estás. Aprende a callar tus voces, aprende a callar tu mente, aprende a estar en el aquí, aprende a escuchar a los demás. Porque esa parte de hablar es parte de nuestra carencia y nuestros vacíos. Nunca vamos a tener esta capacidad dicen los axiomas de los grupos, aquí y ahora, paso a paso se llega lejos. Y entonces, si yo no sé estar aquí, porque mi mente va más adelante o va más atrás, o no se sabe quedar callada, tengo que empezar a tener este equilibrio y este sano juicio desde el punto de aprender a callar mi mente. Mis voces, voy al punto, lo que hay en el interior se ve en el exterior. O lo que guardamos en el interior, pues no se refleja. Entonces, como yo le decía a esta persona, tú dices que en el interior la quieres, en el exterior no se nota. Y hay gente que lo que muestra al exterior, lejos de ser sus verdaderas intenciones o deseos, sale nuestra locura, sale nuestra voz, salen nuestros defectos, salen nuestras carencias. Hay que empezar a tener ese equilibrio. Aquí dice que el sano juicio se va a dar cuando tú tengas pienso, hablo, siento, actúo en unidad. Eso me va a dar un sano juicio. Eso me va a mantener entonces a empezar a tener cierta cordura, cierta madurez, cierto equilibrio, cierto discernimiento en nuestra mente. Dice que debemos asegurarnos o entender que hay múltiples caminos para recorrer la fe y para encontrarnos con Dios. Dice, la religión asegura que se puede comprobar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede comprobar. Y el ateo pretende que nunca se pueda comprobar que Dios existe. O que Dios existe, o que Dios no existe, perdón. Evidentemente, el que se aparta de la fe tendrá una gran confusión, dice el paso. En este punto, lo que nos dice este segundo paso es que para nosotros encontrar el sano juicio y para nosotros tener cierta claridad o cierto equilibrio o cierto discernimiento o cierta paz, pues necesitamos tener una relación con Dios, una cercanía con Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría, del amor, de la paz, de la luz, para salir de la oscuridad. Y lo que dice aquí es que todos en algún punto hemos buscado a Dios y que hay muchos caminos para llegar a Dios. Cada uno va en su proceso y cada uno dentro de lo que te muestra el paso es que nos va dando como entre más te acercas a Dios, más, no sé cómo explicarlo, más seguridad tienes en ti, más poder encuentras en ti, más, pues no sé si sea más capacidad, pero tienes como más fuerza, fortaleza, porque creo que es parte del espíritu, encontrar la fortaleza para nosotros poder
desde el interior actuar. No sé cómo decirlo de la manera que yo lo pueda explicar. Yo le decía a las personas, es que creo que la relación con Dios y los cambios se van dando gradualmente. Conforme tú vas acercándote a Dios, conociéndolo, pues vas entendiéndolo y vas comprendiendo. Como lo he dicho, mucha gente ha tenido encuentros con Dios, inclusive la literatura lo dice, súbitos, de un encuentro con Dios y de repente cambiar juicios, actitudes, conductas, y vas a un retiro, vives una experiencia, te sucede una situación transformadora o una situación crítica, tocas un fondo y tu vida cambia y ese encuentro con Dios te transforma. Habemos personas que somos más lentos y que nos lleva más tiempo y que somos más dificilitos o que somos más racionales o que somos, no sé, más duros de corazón algunos, o que en algún punto te cuesta más trabajo soltar. Como lo digo, creo que el proceso es un poco, si el paso nos dice que para nosotros llegar a tener un sano juicio, llegar a tener un entendimiento, necesitas un poder superior en quien tú creas. En este paso, en un inicio, te dice un poder superior. Tú búscalo, tú pídele la ayuda y tú te va a dar el brinco para llegar al tercer paso, porque el tercer paso dice que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Y entonces dice que el tercer paso es como abrir una puerta cerrada con candado y que esa llave que lo abre se llama buena voluntad. Y la buena voluntad creo que es un poco soltar, dejárselo a Dios. Yo confío en que Dios lo va a hacer, yo confío en que Dios me va a guiar, yo confío en que Dios me va a ayudar. Yo confío en que Dios va a poner los medios, las personas, las circunstancias. Yo confío en que lo que está sucediendo es obra de Dios. Y inclusive dentro de la tempestad y dentro de los conflictos, yo confío en que esto es necesario porque algo voy a aprender, porque algo necesito, porque algo tiene deparado Dios o algo me hace falta a mí vivir para tener esta claridad o esta madurez o esta cordura. Creo que en ese punto lo que tenemos que practicar o iniciar practicando es nuestra relación con Dios. ¿Tú quieres sanar? Busca una relación con Dios. Y aparte también en algunos puntos yo le decía a algunas personas, una relación con Dios no necesariamente siempre es la práctica de un dogma. El dogma es necesario, sí, nos ayuda, sí, pero el dogma es un medio para llegar a Dios. Pero habrá personas que están muy metidas en la iglesia, que saben mucho, pero vuelvo al punto, que exteriormente no se les nota este cambio o este discernimiento o esta claridad o este equilibrio, esta unidad, creo que es la palabra correcta. O sea, el sano juicio dice un poco como lo dice, es esta unidad entre mente, alma, cuerpo, emociones, acciones. Cada uno de nosotros creo que es lo que nos deberíamos de preguntar. Si lo que pienso va de acuerdo con lo que digo, si lo que digo va de acuerdo con lo que hago, e inclusive creo que va más, si lo que siento va de acuerdo con lo que pienso, si lo que pienso va de acuerdo con lo que digo, y lo que siento, pienso y digo va de acuerdo con lo que hago. Y si no tenemos ese equilibrio, entonces creo que tendríamos que un poco analizar, porque mejor es cuando yo les digo a muchos, pues mejor no hables. Mientras no tengas la unidad entre lo que piensas y sientes, no hables. Porque entonces tus palabras todavía van a ir cargadas de alguna emoción y puedes lastimar a alguien. Tus palabras todavía pueden salir de una herida y entonces vas a hablar a través de un trauma, de una herida, vas a lastimar a alguien. Entonces mejor por ahorita no hables hasta que tengas este dominio de tus emociones, hasta que te deje de salir estas ganas de, pues a lo mejor de justicia, de venganza, de enojo. O sea, en este momento pues
trata de encontrar la unidad entre lo que piensas y lo que sientes. Los filósofos hablaban de esta frase, ¿no? Tú no eres la voz que escuchas en tu cabeza, tú eres el ser que dialoga con esa voz. Todos los seres humanos tenemos diálogos internos, todos. Y el punto es que tenemos que aprender a separar esta parte en donde está nuestra voz humana, nuestra voz mundana, nuestra voz que se alimenta del mundo, de los placeres, de los defectos, y nuestra voz que se alimenta de esta parte que tiene conciencia, que se alimenta de la relación con Dios, esta voz que tiene esta capacidad de poder elegir, de tener cierto discernimiento, de tener esta unidad. Entonces, creo que va un poco por ahí el punto, en donde nosotros tenemos que empezar por ese equilibrio, o sea, lo que tus voces internas entre lo que piensas y lo que sientes, y sobre todo tener esta capacidad de cordura, y a partir de ahí entonces empezar a coordinar con lo que hacemos o lo que decimos. Si no va de acuerdo, todavía estamos fragmentados, estamos divididos, todavía tenemos un poco este conflicto interno que tenemos que solucionar a través del acompañamiento terapéutico, porque mucho de esas voces internas hablan de nuestro pasado, hablan de nuestras heridas, hablan de nuestras emociones, hablan de nuestra mente, de muchas voces que tiene la mente, y que hay que tener la capacidad de ordenarlo y de discernirlo. Entonces, parte de ese proceso es un poco el punto en donde nosotros tenemos que tener un acompañamiento y no aventarnos estas luchas internas solas, porque muchas veces tiene más que ver con esta lucha entre lo que sentimos y lo que pensamos, como lo digo, o sea, esta falta de equilibrio dentro de nosotros tiene que ver mucho con esta capacidad de autodominio, esta capacidad de nosotros tener voluntad, y a veces creo que es lo que a veces nos cuesta más trabajo. Voy a leer algunos de sus comentarios y para dar algunas respuestas antes de despedirnos. Daniela, es un pasito bien pequeño pero muy difícil con gran responsabilidad de cambio. Sí, mi querida Dani, o sea, creo que en esa parte, conforme nosotros vamos teniendo un discernimiento, un acompañamiento, cuando tú vas a una sesión de terapia, lo que haces, y lo digo porque hay muchas personas que de repente tienen el prejuicio de, pero yo qué voy a ir a contarle a alguien mis problemas, como si fueran a saber qué me está pasando, o mucha gente piensa que ir a terapia es porque te van a juzgar y te van a decir, estás bien, güey, estás haciendo esto mal. No, o por lo menos en mi caso la finalidad del terapeuta es ayudarte a ver cosas que a lo mejor no has visto dentro del panorama, porque nuestra mente cuando está enferma pues solo ve cositas específicas a través de nuestras emociones, pero aparte de que te ayuda a ver cosas que no has visto, te da las herramientas que a lo mejor tú no has adquirido, porque obviamente pues el terapeuta ha leído libros, ha tomado cursos. En el taller yo les explicaba un poco, porque estábamos hablando sobre lo que es el espíritu, el alma y ciertas cosas teológicas, y lo explicaba de una forma, lo explicaba de otra, y de repente como que ya quedó más clara la idea, y me decía una de las personas, híjole, me costó como trabajo entenderlo, pero ya me quedó un poquito más claro, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, a mí llegar a esta idea y poderla transmitir de esta forma me costó 2 semestres. Entonces, la finalidad es entender que cuando tú vas con un mentor, ya sea un psicólogo, un director espiritual, un sacerdote, un coach, un psicólogo, un terapeuta, estás yendo con una persona que te va a dar herramientas y te va a dar una guía, porque el mentor, se podría decir, es alguien que ya recorrió un poco el camino o tiene más conocimiento, de alguna u otra forma tiene más conocimiento o se dedica a eso, porque la realidad es que entonces, para que tú llegues a tener las herramientas, pues entonces estudias 5 años, lees 5 libros, vive este proceso. O sea, la ventaja de lo que ofrecen los grupos es que a través del testimonio, como dicen,
se dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero si yo escucho el compartir de otra persona y tomo lo que me ayuda y lo aplico y me sirve en la vida, me voy a ahorrar el fondo de sufrimiento de esa persona. ¿Para qué lo vivo? Si puedo aprender del compartimiento de alguien. ¿O para qué pierdo el tiempo si puedo aprender de alguien que ya lo vivió y que sabe cómo compartirlo? Entonces, esa es la ventaja. Ana, saludos, y Laura, bendecida noche, gracias por el comentario. Bueno, pues parte de lo que es la sesión del día de hoy, hay un folletito que tenían en los grupos que era que hablaba del sano juicio y estaba escrito por un fray. Lo voy a buscar, creo que lo tenía en PDF, y posteriormente haremos algunos programas para entender un poco, porque hay muchos conceptos de sano juicio. Lo que aquí dice es, el sano juicio es este equilibrio entre el interior y el exterior. El sano juicio es tener esta capacidad de madurez y discernimiento, esta unidad entre tú y el entorno, y este sentido de vida de estar bien. Mente sana en cuerpo sano, algunos filósofos lo trabajaban así. Entonces, parte del empezar en esta semana es un poco entender qué es el sano juicio. ¿Cómo puedo yo detectar si mis palabras no van de acuerdo con mis actos? O si mis actos exteriores no van de acuerdo con mis sentimientos interiores, como lo dije hace un momento. O sea, todos en el fondo, de una u otra forma, queremos a alguien. Yo debería de cuestionarme si esa persona que digo que quiero y que amo y que es muy importante para mí, lo sabe. Porque también en sesiones me han tocado personas que dicen, ella sabe que la quiero. ¿Cómo? ¿Cómo sabe que la quieres? Ay, pues estoy con ella. Por eso, pero ¿cómo sabe que la quieres? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le demuestras el amor a alguien? O sea, si te esperas a un cumpleaños, si te esperas a un día especial, si lo haces recurrentemente, si se lo dices con palabras, si se lo dices con actos, si se lo dices con acciones, si se lo dices con tu lenguaje corporal, o sea, ¿cómo le demuestras al otro que lo quieres? Ay, sabe que lo quiero, sabe que la quiero. ¿Cómo? ¿Cómo se lo dices? ¿Y por qué te cuesta tanto trabajo entonces llegar un día y decirle, yo te quiero, yo estoy agradecido con esto, yo siento esto, ¿por qué tenemos, se supone que son las personas que más amamos y son las personas que más mal tratamos? Entonces, hay una frase de una autora que decía, nosotros callamos lo que tenemos que gritar y gritamos lo que tenemos que callar. No hay una congruencia entre nuestras palabras y nuestro sentir. Generalmente, si tú te pones a observarte, no a los demás, no es un juicio a los demás, es personal. Si tú te pones a observarte y analizas tu conducta, tus palabras, tus acciones, verás si tienes esta unidad y este equilibrio, porque nosotros solemos ser muy incongruentes los seres humanos. Y entonces empieza a tener esa unidad, empieza a tener ese equilibrio, porque entonces nosotros no queremos tener unidad y equilibrio o cordura entre nosotros, pero sí queremos que todo el exterior sea equilibrado y cuerdo. Es más, creo que ese es el problema de la neurosis, ¿no? Que yo quiero que todo el exterior cambie, pero sin que yo cambie. Que todos se adapten a mí, que todos hagan lo que yo quiero para que yo no sufra. Que todo el exterior se alinee para que yo me esfuerce lo mínimo posible. O sea, eso es que es personal, no se puede. Entonces, lo que nos dice esta parte, pues cuestiónate si hay un equilibrio o si hay congruencia entre tu interior y el exterior. Porque lo dijimos la semana pasada, si yo soy una persona que hace exigencias irrazonables y no tengo esta capacidad de tener sano juicio, entonces tengo que empezar desde este interior mío que está turbulento, desde este interior en mi alma, en mi corazón, en mis emociones. La literatura de los pasos y AA dice, las adicciones en general, no voy a hablar solo del alcoholismo, es una enfermedad no corporal de las dimensiones del ser humano. No es una enfermedad del cuerpo, las enfermedades del cuerpo las tratan los médicos. El alcoholismo no es una enfermedad del cuerpo.
La neurosis no es una enfermedad del cuerpo. La adicción a la pornografía no es enfermedad del cuerpo. La anorexia no es enfermedad del cuerpo. Tiene consecuencias corporales, pero no es una enfermedad del cuerpo. No se contagia a través del cuerpo. No es una enfermedad, no es un virus. La literatura dice, nosotros estamos enfermos del alma y de la mente. Lo que tenemos que tratar es el alma y la mente. Y después el cuerpo, que sí se tiene que tratar. Pero principalmente tenemos que tratar el alma y la mente. Si tú no tienes equilibrio entre estas dos partes, entonces no tienes sano juicio. Porque a veces gana tu alma y a veces, generalmente, nos gana la mente. Pobrecita del alma, no la alimentamos mucho, ¿verdad? Porque no alimentamos el espíritu y por eso la mente nos pone unas chingas. Porque ganan más nuestras emociones, ganan más nuestros pensamientos, gana más lo que yo siento. Y esta lucha interna que tenemos todos los seres humanos y lo que tenemos que sanar, dice el programa, es el alma y la mente. Si tú solo trabajas el espíritu, qué bueno. Qué bueno que estás cerca de Dios, qué bueno que estás fortalecido espiritualmente y qué bueno que tu alma está nutrida. Pero también hay que trabajar la mente porque de todos modos, lo dice la Biblia y lo dice Efesios, nuestra lucha no es de carne, nuestra lucha es espiritual y nuestra lucha es entre creo que entre este lado humano de concupiscencia, pecaminoso, esta tendencia humana que tenemos y esta batalla espiritual que constantemente estamos los seres humanos viviendo. Todo el tiempo estamos eligiendo, todo el tiempo estamos, si lo quieres poner, y entre comillas lo pongo yo, a prueba. Y todo el tiempo tenemos diferentes circunstancias que nos hacen ver qué es más fuerte, si la mente o el espíritu o el alma. Entonces, pues nuestra chambita en este sano juicio, pues es empezar a trabajar en estas dos áreas, en nuestra mente y en nuestra alma, que es de ahí de donde estamos un poquito más enfermos, dice la literatura. Bueno, pues yo me despido de todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana, estaremos un poco trabajando en estas partes yo creo que vamos a empezar a hablar de estas partes del alma y la mente y las dimensiones, pero también un poco aterrizado a los 12 pasos. Cuando nosotros entendemos, cuando tú vives una infidelidad, una violación, un abuso, una traición, las principales áreas que se enferman es el alma y la mente. El alma porque tu corazón tu espíritu y tu alma, tu corazón se empieza a endurecer. Y tu mente por todo lo que genera en tus pensamientos, en el resentimiento, en tus emociones. Entonces, cualquier circunstancia que a ti te causó dolor, trauma, te enferman de ahí, del alma y de la mente. Y el sano juicio es equilibrio entre estas dos partes. Tener una mente sana para que tu alma y tu espíritu estén equilibrados. Generalmente nuestra alma es buena, ¿no? Tenemos esta pureza, que la vida nos ha ido haciendo más oscurones y con conflictos es otra cosa. Pero el punto que nosotros tenemos que encontrar, pues es esa cuestión de tener ese discernimiento o ese equilibrio. Cuando a mí de repente me escriben y, ay, Rebeca, es que quiero hacer esto. Tú te quieres vengar. Tu alma anda bien loca. Más bien dicho al revés, tu mente anda bien loca. A veces a algunos les digo, calma tu mente. No puedo, calma tu mente. Pues no puedo. Mientras no tengas un alma fuerte, ¿cómo le vas a ganar a tus pensamientos? Y esto es lo que nos empieza a decir el paso. O sea, solo Dios, solo un acto de la providencia te va a poder arrancar tus obsesiones y te va a poder quitar un resentimiento. Solo Dios te va a quitar esta debilidad humana. Es lo que muchos a veces no entienden en este proceso de acompañamiento. O sea, no lo hace el terapeuta, no lo hace el último libro que leíste. Qué bueno que lo leíste porque te dio conocimiento. Pero la fuerza que necesitas para esos 2 pasitos que te pasan para hacer un cambio es espiritual, no es humana. No es que un día digas, ya me armé de valor. Pues qué bueno que ya lo piensas y que lo hagas. Pero la fuerza que necesitas para hacerlo es espiritual. La parte que tienes que alimentar es el espíritu.
espíritu. El programa a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, todo empieza a hablar de Dios. Solo Dios te va a mostrar tus heridas, solo Dios te va a sanar tus heridas. Dios te va a mostrar, dice, humildemente le pedimos a Dios que nos librase de nuestros defectos de carácter, de los pecados capitales que cargamos. Solo Dios te va a dar la fuerza para que vayas a reparar daños y a pedir perdón, y solo Dios te va a dar esa fuerza para que tú puedas perdonar, porque humanamente, si por ti fuera, quemas Troya, como dicen unos, quemas todo. Solo Dios te lo va a dar. Y si no tienes una relación con Dios, se te va a hacer bien difícil. Por eso la gente estamos bien atorados a veces, porque no se lo soltamos a Dios. Y cuando yo le digo mucho, suéltalo, ay, es que no puedo, Rebeca, no lo puedo sacar de mi mente, no puedo dejar de hacer esto, no. Pues mientras tú le dediques tiempo a esos pensamientos y le dediques tiempo a esa persona, y mientras yo a veces le digo, güey, me pasa más ahorita con la cuestión de los chavos, hay una opción que se llama bloquear. Hazla. No pueden. Tan apegados estamos de estar observando al otro y stalkeando. Y luego ya me escriben, ay, es que me puse bien mal porque hice esto. Pues, ¿por qué lo hiciste? Pues no pude, Rebeca. ¿Y por qué crees que no puedes? Pues porque no tienes fortaleza. ¿Y quién crees que alimenta la fortaleza? Pues Dios. No les hablo así, ¿eh? Pero a veces sí, algunos, uno que otro que sí aguanta así, pero no. Pero pues así, por eso dice el programa, absténgase de discusiones inútiles. Si tú quieres seguir sufriendo, pues adelante. Tú vas a sufrir en la medida en que tú estés dispuesto a soltar tu sufrimiento. Mientras no estés dispuesto y mientras estés apegado, pues vas a sufrir. Y soltar no es sencillo, yo lo entiendo, pero es necesario. Mientras tú no puedas soltar una persona, soltar una conducta, soltar un vicio, dejar un apego, soltar un resentimiento, dar un perdón, el que está atorado eres tú, el que sufre eres tú. Estás en la parte humana, estás en esta lucha interna, no tienes sano juicio porque tú todavía en tu humanidad quieres que se haga lo que tú quieres y tu ego te va ganando. Porque te dice que tienes la razón, porque te dice que no es justo, porque la otra persona merece un castigo, porque tú quieres ver que sufra, porque tú no quieres perder, no lo sé. El sano juicio empieza desde ahí. Observa tus pensamientos y calma tu locura, porque la locura es tuya. No, en tu mente, tú crees que la locura es lo que hacen los otros y por eso resuena dentro de ti. No. Los otros pueden hacer lo que quieran y se pueden comportar como quieran. No tienes el control sobre los otros, aunque quisieras, entiéndelo, no lo tienes. Tu locura no, o sea, tú crees que vas a dejar de pensar menos cuando los otros se porten bien. Cálale. A ver si algún día llega ese día, pero no tienes ese control. Y no puedes llegar y decirle, cuando algunas me dicen, es que si mi marido llegara temprano, se acabarían los problemas. Ha llegado temprano y tienes los mismos problemas. ¿Qué te hace pensar que porque llegue todos los días temprano vas a estar en paz? La mente es tuya, los pensamientos son tuyos, la que tiene que tener ese control eres tú, no el otro. Y desde ahí tenemos que empezar a tener, primer paso, deja de pelearte con una realidad que no te gusta, no la puedes controlar. Segundo paso, que es el que leímos hoy, pídele a Dios que te dé el sano juicio, que tengas esta unidad entre lo que piensas, lo que dices, lo que hablas y lo que actúas. Ruth, saludos. Jesús, el actuar con congruencia va de la mano con el ser virtuoso. Sí, la verdad es que yo creo que Aarón deberías de dar un tema. Yo creo que ya deberías de dar un tema. Fran, saludos. El tema del sano juicio, saluditos. Gracias, Frank. Es que, ay no, ¿dónde me quedé? Laura, el juicio debe ser a mí mismo, no al otro. El cambio es personal, muy importante. Sí, nos salen muy fáciles los juicios a los demás, pero no nos observamos a nosotros mismos. Ceci, muchas gracias lo que me dices. Estoy aprendiendo para seguir adelante día a día. Pues esa es la finalidad del grupo, aprender unos a otros o compartir unos con otros.
El sano juicio lo vamos adquiriendo conforme vamos teniendo autodominio propio. Como decía un poco Aarón, mientras tú alimentes el espíritu y el espíritu te dé esta fuerza, esta vitalidad, esta energía, como decía un poco Aarón, vas a tener, en vez de estar alimentando la carne y desarrollar defectos y vicios, cuando tú alimentes el espíritu vas a desarrollar virtudes y vas a desarrollar conductas virtuosas. Entonces, muchos no quieren tener una relación con Dios y quieren tener un equilibrio en su vida. Habrá personas que sí lo logran, pero la verdad es que hoy en día, viendo los contextos actuales y toda esta cuestión de las personas que no quieren practicar o profesar una religión, los filósofos decían que el ser humano necesita tener esta dimensión espiritual. Hoy en día que están de moda muchas ideologías y muchos podcasts, muchos de los que ofrecen terapias alternativas, todos, no digo que muchos, pero inclusive la mayoría, no todos, no te dan la opción de tener una vida espiritual sin Dios. Y te dan la opción de tener una vida espiritual o un desarrollo espiritual sin Dios, un poco como dicen ellos, o sea, la energía, el sano juicio, creer en un poder superior. Y tú puedes tener un desarrollo espiritual sin tener una relación con Dios. Puede ser que sí. Una vez a mí me tocó en un centro de rehabilitación dar una charla y uno de ellos me decía, ¿puedo ser una persona espiritual sin creer en Dios? Dime cómo. Pues ser espiritual, dime cómo, porque hasta el drogadicto que va y quiere ir a robar se encomienda a algo, Dime cómo. Ponle nombre. ¿En quién quieres creer? Ponle un nombre. O sea, descríbeme tu Dios, yo le decía. Tú dices que quieres ser espiritual sin ponerle el nombre de Dios. ¿Cómo le quieres poner? No sé. Energía. Descríbeme tu energía. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Qué capacidades te va a dar? Descríbemelo. O sea, yo una vez les hice un ejercicio en un centro de rehabilitación y les llevaba era 1 kilo de masa, ¿no? Como plastilina. Entonces, yo les decía, esto es la energía. Dale forma. Descríbeme tu Dios. O sea, nuestro Dios tiene que tener una forma. Dale forma. Si tú dices, yo creo en la energía, ¿qué color es tu energía? Tiene que tener una forma. Dale forma al Dios en quien tú crees, ¿no? Es que yo creo en Dios, pero no en el de la iglesia. Dale forma. A ver, descríbeme tu Dios, yo les decía a muchos. Porque para que Dios tenga un rostro y sea visible, pues necesitas tener conocimiento de Él. Porque si tú me dices que crees en Dios, pues el Dios en el que tú crees te tiene en un centro de rehabilitación. Y está muy difícil tu Dios, porque mira, el Dios en el que tú crees, o que dices que crees y que tienes una relación cercana con Él, te deja drogarte, te dejó robar, te dejó andar haciendo desmán y medio, te dejó lastimar a tu familia, te dejó meterte en una vida sexual muy difícil, te hizo y yo les decía un poco de lo que los llevó a estar en un centro de rehabilitación. Inclusive el que se droga se persina antes, algunos. Entonces, si tu Dios no tiene forma, no tiene rostro, no tiene historia, ¿en quién vas a creer? Por eso cuando estamos tan carentes de la parte espiritual, pues puedes creer en cualquier cosa y en cualquier persona y en cualquier charlatán. Por eso es importante el conocimiento y el estudio de Dios, que estudies la Biblia, que estudies el catecismo de la iglesia, que te documentes y que tú, según tu creencia, pues ya, búscale. Pero si tú quieres un Dios a tu medida, en el que solo cuando puedas rezas, cuando puedas te le acercas o cuando lo necesitas, pues es ese Dios limitado en el que tú tienes una relación, que no es el Dios verdadero, es tu propio Dios y a tu medida,
es el que te tiene donde estás. Y por eso el paso dice, a veces es bien difícil ayudar a los que dicen que ya tienen, a los que dicen que ya tienen fe, porque esos que dicen que ya tienen fe, en sus hechos y en sus obras, ese Dios no es visible. Por eso te desilusionas, por eso ves un Dios no tan fuerte y no tan poderoso, o no tan efectivo. Pero ese es el Dios que tú le diste medida, ese es el Dios en el que tú crees, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero te falta conocerlo, yo lo digo por mi experiencia personal, sin herir susceptibilidades. Pero tú no puedes decir que crees en Dios si no lo conoces. Perdón que lo diga así, pero si tú lo poco que sabes, las pocas citas bíblicas que te sabes, la poca historia inclusive de la creación, la poca historia. Entonces, pues creo que ese es el Dios de la medida de nuestra ignorancia. Y creo que en esa parte, cuando dejemos de ser ignorantes, dejaremos o empezaremos a ver un Dios verdadero. No lo que creemos, no lo que juzgamos, no lo que de repente nosotros pensamos que es Dios, no. A Dios se le tiene que conocer, se le tiene que vivir, se le tiene que experimentar, se tiene que tener la certeza. O sea, yo no tengo un Dios de emoción. Yo le decía a mi amigo, o sea, yo soy muy racional y yo no tengo un Dios muy de emoción. Fui a un chingo de retiros, no te puedo decir cuántos, desde los 14 años me acuerdo que me metían a retiros y buscaba y pues medio sentía bonito, pero no había un cambio. No me tocó un Dios de efusividad como algunas otras personas. A mí me tocó un Dios de preguntar, de cuestionar, de leer, de ir a estudiar, de todavía yo racionalizar y en esa parte, pues, la fe es ese paso. O sea, ese es el dilema que nosotros a veces tenemos con otras sectas o religiones. Entonces, ni siquiera sabemos a veces qué es un dogma de fe. No sabemos qué son las virtudes teologales. No tenemos conocimiento del catecismo. ¿Cuáles son las ofensas al matrimonio? ¿Dónde están los límites que tenemos que vivir? O sea, no hemos leído ni una encíclica para acabarla. Entonces, yo lo digo porque yo creo en la Iglesia Católica. Es respetable en quien crea cada quien, pero no podemos decir a veces, creo que somos el peor testimonio, y ahí es donde no tenemos esa congruencia y sano juicio, que decimos ser creyentes, pero no lo conocemos y no confiamos en él. O sea, queremos a Dios cuando hace lo que nosotros queremos, pero mientras no haga lo que nosotros queremos, ese Dios no nos funciona, y entonces lo hacemos a nuestra medida. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Empezamos pues un poco en este proceso de ir encontrando el sano juicio. Creo que esto nos lleva un poco al pedirle a Dios, buscarlo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo iba al Santísimo, no creía mucho en Dios todavía, pero me ponía y volteaba y me hincaba y lloraba. Y me acuerdo que en ese proceso que a mí un día me dijo uno de mis muchos terapeutas y acompañantes, Rebeca, pues lo tuyo es, pues tú tienes que encontrar a Dios. Me decía, no, yo, pero ¿cómo se encuentra a Dios? Pues comulga, pero ya comulga y no siento nada. Les, pues es que estás bien dañada, me decía uno, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces fui una vez al Santísimo y yo estaba y le decía, Señor, muéstrame de dónde estoy bien loca, muéstrame mis heridas, mira que yo no las veo, mira que mi mente es tan maquiavélica y hábil que ya traigo hasta un speech y ya me conté una historia y yo soy la víctima y todos son culpables y yo soy la buena y no sé por qué no me quieres. Y necesito que me des claridad, que me des cordura, que me quites la víctima que traigo dentro. Yo casi necesito que casi un exorcismo, que me la saques. O sea, muéstrame de dónde estoy yo, las heridas, porque a veces yo creo que es como si tú te vieras y no las ves, y a veces esta capa borrosa es nuestra mente, y a veces la mente o evade o justifica o olvida, pero la herida está ahí y hay que trabajarla. Mientras más cerca estés de Dios, más claridad vas a obtener, y eso se lo firmo a quien sea. Que pasen una excelente noche, nos encontramos la próxima semana. Gracias a todos los que se conectaron, los que posteriormente vean esta transmisión.
Estamos en contacto a través de la página de 500 metros.